El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Las transferencias de la nación usualmente son pequeñas cantidades de dinero que se le entrega a familias en teoría pobres, porque ahí hay una corrupción que nosotros tratamos de disminuir al máximo. Esta es la razón de ser del cambio, porque si tenemos que recordar, este gobierno deja un legado, es el de la justicia social. Gracias, presidente Petro, que él siga para adelante ayudando a la comunidad. Bueno, el reto principal es disminuir las brechas de desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Por eso esta entidad de prosperidad social cobra tanta relevancia, tanta importancia, y es porque tenemos la misión de superar pobreza extrema inicialmente y después superar la pobreza normal y la vulnerabilidad de la gente. Pero básicamente esta es la razón de ser del cambio, porque si tenemos que recordar este gobierno por algo, digamos, si el gobierno Petro deja un legado, es el de la justicia social. Y desde el corazón de entidades como Prosperidad Social, el Ministerio de la Igualdad, nosotros tenemos que trabajar para poder cumplir esa misión. Y es que al terminar este gobierno haya menos pobres. Y en lo posible nadie aguante hambre. Hay todavía gente aguantando hambre. Las transferencias de la nación usualmente son pequeñas cantidades de dinero que se le entrega a familias en teoría pobres, porque ahí hay una corrupción que nosotros tratamos de disminuir al máximo. A familias en extrema pobreza en un núcleo que, claro, aumenta el volumen, pero porque es una pequeña cantidad de dinero. Lo que yo veo, de acuerdo a las estadísticas del DAN, es que no ha tenido el impacto suficiente para disminuir pobreza. Como estaban, digamos, organizados los subsidios en gobiernos anteriores, había una base más grande, había mucha más gente que recibía dinero, pero más poquita. Entonces, digamos, después de la pandemia se estableció el ingreso solidario, que eran 160.000 pesos por hogar. El presidente quiere que, digamos, la base sea más reducida, pero más focalizada en pobreza extrema, exclusivamente en pobreza extrema, y con un condicionamiento, y es que los beneficiarios, casi podríamos decir beneficiarias, porque la mayoría son mujeres, sean madres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años. Esto tiene una explicación breve, y es que, digamos, el sector más vulnerable de la sociedad hoy son los niños. La transferencia es para la mujer, pero en el fondo, en realidad lo va a recibir el niño en comida, la niña, los niños. Creemos que eso va a disminuir la desnutrición infantil, lo vamos a ver. Soy madre soltera cabeza de hogar, desplazada 2 veces. Y bueno, mi núcleo familiar nada más está conformado por mi bebé y por mí. Yo vivía en el llano, tenía mi negocio, tenía 2 negocios de todo a 5.000. Me amenazaron y me tocó en menos de 24 horas desplazarme de San Martín Meta. Y llegué nuevamente a mi pueblo, pues buscando refugio, y desde entonces estoy aquí. Con ganas de salir adelante, me ha costado poquito y todavía estoy aquí, y dándole gracias a Dios pues por esta ayuda que nos está dando Prosperidad Social. Ahorita mismo, como está en la escuela, ya entró en el colegio, le he comprado los uniformes, los útiles escolares. Me sirvió mucho para poder sustentar la casa, porque pues yo estoy ahorita misma desempleada,
Y bueno, me ha servido para pagar servicios, arriendo y ofrecerle a mi hija una vida digna, alimentación, una buena alimentación y pues comprarle sus útiles personales como zapaticos, ropitas y demás. En estos hogares, en su mayoría, más del 80% de los hogares en estratos bajos solo tienen una cabeza de familia y por lo regular una mujer, pues la mujer tiene que irse a trabajar para poder mantener esos niños y la vulnerabilidad consiste en que esos niños abandonados a su suerte en un inquilinato o en la casa de algún familiar abusivo o niños que tienen que permanecer solos casi la mayor parte del tiempo, pues son niños que no van a ser, digamos, no van a recibir ni el alimento, ni el cariño, ni el cuidado suficiente para poder pensar que en el futuro esos niños sean buenos ciudadanos. Está demostrado, y eso sí hay estudios sobre eso, que las cárceles están llenas de personas que fueron abusadas en la niñez, personas que no recibieron el suficiente amor, el suficiente cariño, los suficientes nutrientes. Eso tiene toda una investigación detrás. Pero básicamente es que cuando el niño no es cuidado, en el futuro es muy difícil que sea una buena persona. Entonces nosotros queremos buenos ciudadanos en el futuro. Y eso pasa porque a los niños se les alimente bien, se les cuide bien, se les trate bien, con amor, etc. Y esto es lo que hace ese programa. Entonces lo focalizamos en madres que tuvieran niños menores de 6 años porque es la edad temprana donde ellos van a, digamos, adquirir el insumo para forjar su carácter, para forjar lo que van a hacer en el futuro. Pero nosotros hemos cambiado el criterio en los programas clásicos de transferencia porque ya no se recibe una pequeña cantidad, sino una cantidad que saque de la pobreza, estadísticamente hablando. O sea, que pase de las líneas con que se define en Colombia la pobreza y la pobreza extrema. 500.000 pesos mensuales para madres cabeza de familia, que en este momento es 1 millón. Si ustedes hacen las cuentas, es fácil. 500.000 pesos son 6 millones año. Por 1 millón, pues son 6 billones. Y entonces, claro, el hecho de aumentar la cantidad de dinero por familia nos obliga a focalizarla, porque no tenemos plata para más. Nosotros quisiéramos tener más dinero para atender a toda la población desde vulnerabilidad hacia abajo, pero no lo hay. Eso es una limitante que tiene este y cualquier otro estado. Entonces nos tenemos que centrar en prioridades y la principal prioridad nuestra hoy son los niños y los ancianos, porque si usted mira son los 2 sectores de la población que no pueden trabajar. La mayoría de ancianos, aunque hay unos que están en edad todavía de trabajar, no lo pueden hacer, digamos un anciano de 80 años, por eso nosotros incrementamos, ya me imagino que vamos para allá ahorita, incrementamos el ingreso de los ancianos mayores de 80 años porque realmente una persona de 80 años ni consigue trabajo y a veces físicamente el cuerpo no le da para salir a trabajar. Entonces estamos privilegiando esos 2 sectores de la población, ancianos y niños. Entonces ya lo demás, lo que hay por el centro, que son renta joven, jóvenes en paz, etcétera, son programas que nosotros podemos estar moviendo porque pues, son jóvenes en edad de trabajar o de estudiar, pero esos 2 vulnerables, para responder una pregunta y una inquietud que tiene la gente, esos 2 programas no van a desaparecer, porque en alguna ocasión, y tal vez me interpretaron mal, se creó digamos, el relato de que se iban a acabar los subsidios. No se van a acabar nunca los de los ancianos ni de los niños. Me sinrom, me buchao Julio Cristo, mugonao cachicano si Julio Cristo, mugonao romano si Yanco. Soy artesano y aquí estamos en la lucha por preservar la tradición. Mi taller se llama Arte Ron. Arte Ron significa arte gitano. Ron es gitano en el idioma de nosotros. Yo estoy ubicado en el kilómetro 3.3 vía La Calera. Mi oficio es trabajar el cobre, ser artesano, eso es lo que siempre aprendí de mis padres. Sí, nosotros desde niños siempre hemos trabajado. Comenzamos nosotros desde los 10 años como a involucrarnos en el tema
trabajo del cobre, de los metales. O sea, yo aprendí, digamos, machacando chatarra. Yo llegaba a los talleres y mi papá me regalaba la chatarrita, yo empezaba a martillarla, a apretarla, entonces ahí empieza uno como a gustar el oficio. Pues el material principal es la lámina. Por ejemplo, esta es lámina de cobre, yo corto los discos. Ya digamos esto sería para hacer unas pailas tipo redondo, o estos que son como unos choroticos que hago también en cobre, pero ya es otro sistema, ya se enrolla la lámina, se solda por un lado y empieza uno a bombear y le va dando la forma, ya sea olleta, sea una jarra. Hubo una época en que pues sentí como flaquear demasiado con esto y no quise seguir más, dije no, ya no aguanto más porque la pandemia y traté como casi de emigrar. Le dije no, vamos a seguir luchando, algo tendrá que pasar, esperar a ver. Y pues últimamente sí ha estado como moviéndose algo, ya pues la gente otra vez está como reactivando un poco la cuestión y gracias a Prosperidad Social eso fue un impulso que me animó a seguir y pues afortunadamente ahí voy en el proyecto de seguir adelante y pues la idea es agrandar más, ¿no? Producir más y poder participar en ferias. Entonces me agradaría pues que la gente viniera a conocer el taller. Aquí estamos pagando es una deuda, no es un regalo, como ciertos sectores pudientes de la sociedad colombiana llaman a este tipo de transferencias que se entregan a personas que han trabajado toda su vida, sea en el hogar, como muchas mujeres criando los hijos, sacándolos adelante, acabando literalmente su vida física porque otros puedan vivirla mejor. Madres, la gran madre de Colombia, las madres que hacen que aún estemos aquí como sobrevivientes, a veces como guerreros de la vida, porque creo que hoy se convoca prácticamente a la humanidad a ser una guerrera de la vida. Guerreros de la vida hoy. Las banderas son las banderas de la vida. En campaña el presidente Petro siempre habló de 3 millones, de 3 a 3 millones y medio de adultos mayores, viejos y viejas, que nunca van a recibir una pensión. Primero porque no cotizaron, segundo porque la mayoría de ellas, en el caso de las mujeres, son cuidadoras, personas que se dedicaron al hogar. Y estábamos en una sociedad donde no se valoraba el trabajo del cuidado. Es decir, una mujer podía pasar 30 años cuidando a sus hijos, su esposo, o un hombre cuidando a sus hijos, o alguna persona cuidando a una persona en condición de discapacidad, y eso no era considerado como un trabajo. Entonces, estas personas nunca pudieron cotizar por estar en esa labor de cuidado, y al llegar a viejos pues no tienen una pensión. Esas madres nos han permitido estar aquí y ellas se merecen, por su trabajo que tiene que ser reconocido, no solo emotivamente, no solo socialmente, sino en las cuentas nacionales, económicamente hablando, porque un trabajo en una fábrica es reconocido como tal y un trabajo en un hogar de todos los días, de todas las horas prácticamente, desde las madrugadas hasta muy tarde en la noche, todo el tiempo no puede ser reconocido en nuestras propias cuentas nacionales. ¿Acaso porque es un trabajo de la mujer? ¿Acaso porque por ser de la mujer entonces tiene que ser invisibilizado, sin salario? Pues esta es una forma, aquí en esta renta pensional, a la que elevamos los subsidios llamados de adulto mayor. Es una forma de entregarle a la mujer de Colombia su derecho a pensionarse en realidad por su trabajo de toda la vida, cuidando precisamente la vida. Le agradezco mucho al presidente por estar siempre
ayudándonos y apoyándonos en todas las necesidades, la potencia mundial de la vida, y esperamos que Él siga siempre con nosotros. Gracias al presidente Petro por todo lo que está haciendo con los adultos mayores, y que Él siga para adelante dando lo que nosotros necesitamos por la salud, por todo esto. Eso le doy gracias al presidente Petro, que Él siga para adelante ayudando a la comunidad. El presidente siempre habló de los cuidadores, de las cuidadoras y de los viejos y las viejas que trabajaron en la informalidad. Un vendedor de dulce, un vendedor de bonais, como dice el presidente, o un vendedor de ambulante, pues no tiene forma de conseguir una pensión. A veces un taxista que se sienta en un carro 20, 30 años a producirle dinero al dueño del taxi no va a alcanzar una pensión. Entonces, lo que queremos es que todos tengan por lo menos un ingreso mínimo vital. Y ya lo tenían, que era de 80.000 pesos, pero ustedes han visto que eso nunca ha aumentado ese monto, y la inflación de los últimos 2 años puede sumar facilito 20%. Entonces se les ha disminuido ese ingreso. Entonces el presidente dijo, vamos a aumentarle por lo menos, antes de que se apruebe la reforma pensional, el monto a los adultos mayores de 80 años. Entonces pasaron de 80.000 a 225.000. Esto es casi el 300%. Es un logro muy grande, cuesta dinero, eso cuesta casi $500 millones de pesos ese aumento. Que si se aprueba la reforma pensional, cerca de 8 a 10 billones de pesos son nuestros cálculos, billones con B larga, que cada año van al subsidio de Colpensiones, pero que Colpensiones podría, a través de la reforma, autofinanciarse con el conjunto de las cotizaciones del trabajo de menos de 4 salarios mínimos, que es la inmensa mayoría del trabajo de Colombia, para asegurar a esos cotizantes el derecho a pensionarse, como sí lo tienen hoy los pensionados de Colpensiones, y que hemos garantizado, sin faltar a nuestra palabra, ese excedente de dinero, 8 billones de pesos, se destinaría exclusivamente a pagarle a millones de ancianos y ancianas actuales de la tercera edad, dicen, y ya no más de 80 años, sino desde 75, desde 70 años, donde los recursos alcancen una renta pensional. Podríamos universalizarlo, es decir, que todos los adultos mayores lo reciban si se aprueba la reforma pensional. Por eso yo hago énfasis en que sí se aprueba. Entonces aquí entra como un contrasentido. La manipulación de la información de los medios hace que muchos adultos mayores estén en contra del gobierno. Y la realidad es que el gobierno es el que está trabajando para que ellos tengan una pensión. Entonces ahora les queremos pedir lo contrario. Apoyen al gobierno, apoyen, si no al gobierno, por lo menos a la reforma pensional, porque de eso depende que nosotros podamos ampliar la base de las personas que reciben 225.000 pesos, ya no solamente de 80 años, sino podríamos decir de 65 hacia arriba. Depende del dinero que se logre en esa reforma, porque lo que pretende la reforma es liberar recursos del Estado para que en vez de que vayan a los fondos privados de pensión, vayan a Colpensiones, y ya nosotros con esa base de dinero es que podemos financiar ese bono pensional para los adultos mayores. Lo importante es que ellos reciban un dinero para poder vivir y superar la pobreza extrema. Ustedes saben que hay un ingreso mínimo para definir, digamos, la frontera entre pobreza extrema y pobreza normal. Entonces nosotros con 225.000 alcanzamos a pasar. Muchísimos ancianos en este momento, por ejemplo, de cerca de $500.000 ya recibieron los 225.000 pesos. O sea, ya estamos hablando de llevar $500.000 de personas de extrema pobreza a pobreza moderada. Nosotros queremos acompañar a esos hombres que fueron del trabajo, a esas mujeres que fueron del trabajo y que hoy merecen la pena, que se sienten en un parque no a vender el bonais o el puesto de ventas ambulantes, sino a mirar la vida, a reflexionar, a pensar, a recordar los momentos de felicidad, de alegría, y a tener nuevos momentos de felicidad y alegría, y regresar a la casa
con la mente en alto, con la mirada arriba, a recibir afecto, porque lleva también el mercado a su casa, porque no es un estorbo, porque es parte de la fuerza productiva de la familia y como tal tiene que ser valorado y valorada. Vivir hasta el final en medio del afecto, en medio del amor. La política del amor es esta, la que estamos entregando en el día de hoy. Yo soy beneficiaria del programa Renta Joven, estudiante de la Universidad de Cartagena en el programa de comunicación social. En un inicio, como todo joven emprendedor, siempre está cuál va a ser el plante. Entonces llega Renta Joven y me cae al pelo. Yo digo, bueno, esta plata es necesaria para muchas cosas como los transportes, la comida, las copias en general, pero pienso, esto lo puedo utilizar para generar muchos más ingresos. Entonces, desde ahí empieza el negocio. Tomo esa plata de Renta Joven y empiezo con el plante para el negocio de las obleas. Con el apoyo de Prosperidad Social he tenido la oportunidad de, además de enriquecer mi emprendimiento, con esto me puedo solventar al día a día. Entonces, en un futuro, en 5 años, espero poder tener un negocio físico en el que pueda vender obleas para todas las personas, para todo tipo de personas, pero hay que tener en cuenta de que como jóvenes estamos forjando el futuro y que en este momento de nuestras vidas debemos y necesitamos plantearnos bien lo que queremos en un futuro. Entonces hay que utilizar bien el dinero, hay que ser estratégicos para un futuro, tener algo muchísimo mejor. Somos jóvenes. Los jóvenes van a recibir cerca de 1 millón de pesos al año. Se divide en 200.000 el momento en que se matricula. Renta Joven se llama ahora. Está focalizado para jóvenes que están estudiando, para que tengan cómo mantenerse mientras estudian y para evitar un poco la deserción. Entonces, cuando se matriculan, al terminar el semestre les damos otros 200.000 y depende del promedio. Si tiene un promedio de 4, de más de 4, también recibe otro dinero. O sea, nosotros estamos premiando no solamente la gente que esté estudiando, sino también que sean buenos estudiantes. Entonces, en eso consistió el cambio. Estamos impactando en este momento más de 122.000 jóvenes en el primer ciclo, pero la idea es como llegar a 400.000 jóvenes. Ahora queremos un programa para 100.000 jóvenes populares. Aquí hay una demostración hecha por la sociedad misma, no por el Estado. La sociedad de los empresarios y la sociedad de las juventudes populares, que como una demostración podemos extrapolar al conjunto de la nación para alcanzar 100.000 jóvenes populares que puedan ser ayudados por el Estado económicamente para poder comer y para poder estudiar. Porque para abrir el libro hay que tener el pan. Jóvenes en Paz tiene otra filosofía y es tratar de arrebatarle a las bandas criminales a los jóvenes que están reclutando. Entonces, mientras jóvenes, Renta Joven es para jóvenes que están estudiando, no necesariamente en lugares de conflicto. Jóvenes en Paz sí está focalizado en municipios donde hay presencia de bandas criminales o de guerrillas o paramilitares, y como son municipios muy pobres donde no hay industria, donde no hay forma de generar un empleo, por ejemplo. Entonces son municipios que viven de las rentas ilícitas, ya sea la droga, ya sea la minería ilegal, ya sea la extorsión, etc. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que ellos resistan la invitación a integrar esos grupos con un ingreso. Pero eso sí es un ingreso condicionado. La condición es, el joven tiene que por lo menos dedicar 3 días de estudio a la semana y 2 como a un trabajo comunitario. Entonces tienen que estar estudiando y haciendo trabajo por la comunidad. Y van a recibir 1 millón, digamos, la transferencia más alta que tenemos en todos los tipos de transferencia que tenemos en Prosperidad, es el de Jóvenes en Paz, porque les estamos entregando 1 millón mensuales
por ese trabajo en la comunidad y por estar estudiando. No podría ser menos porque haciendo un estudio de mercado, esto suena como a Macondo, las bandas criminales les ofrecen 1.800.000, 2 millones de pesos para que se vayan con ellos. Entonces nosotros, si les damos 100.000 pesos, no les estamos compitiendo a esas bandas criminales. Con 1 millón creemos que sí, porque es una disyuntiva sencilla. O me voy a la banda criminal a arriesgar la vida, a arriesgar mi libertad, a que me pongan preso, a que me maten por 2 millones, o me quedo aquí tranquilito por 1, estudiando, haciendo trabajo por la comunidad y creciendo, que es lo que queremos. Un reto, indudablemente. 100.000 no son toda la juventud. Pero si vamos a la parte donde está la cicatriz, quizás, a esos 100.000 jóvenes a los cuales los seduce la violencia incluso, porque no ven alternativa alguna. Alguno por ahí salió en la prensa diciendo que se iba para un frente de las FARC. ¿A qué? A morir. ¿A luchar por qué? Si es que la lucha está aquí. La lucha está en esas millones de personas que deciden transformar un país o mantener un país, y no por allá en esas trochas que yo conozco, aislado, donde no espera más que la muerte o matar. Matar o morir no sirve para transformar a Colombia. Eso ya lo hemos visto durante décadas. Nuestra serranía del Perijá en años otrora sufrió muchos inconvenientes sobre el desplazamiento que tuvimos. Tocó desistir de nuestras tierras y gracias al programa de prosperidad social, cuando llegó Confet, Familias en su Tierra, volvimos a renacer. Cultivamos tomate, cilantro, pimentón, algunas huertas todavía siguen vigentes y nos dieron 2.800.000 y con eso volví a renacer con el café. No solo estamos cultivando café, sino que también estamos transformando. Y gracias a Dios estamos empezando un proyecto que se llama De la Mata hasta la Taza. Estamos llevando a los turistas a nuestra serranía del Perijá, montándote en las botas de un caficultor. Y gracias al proyecto de Familias en su Tierra, nosotros pues ya nos estamos dando a conocer, llevando la producción de nuestro café y degustándolo ya no solo municipal, sino departamental y, si el Señor lo permite, a nivel nacional e internacional. El campo nos volvió la felicidad y el campo nos hizo renacer nuevamente, gracias a Dios y al programa de prosperidad social. Es un programa para incentivar que los campesinos se mantengan en sus territorios, pero que tengan un recurso para también hacer sus huertas caseras, para que puedan cultivar la tierra, pero básicamente la finalidad es la seguridad alimentaria de esas personas. Y también ellos reciben un incentivo a medida que va pasando el tiempo, que puede llegar a ser como de 6 millones de pesos al año. Se les va dando por etapas también. En un país que está perdiendo la ruralidad, un país que se ha urbanizado enormemente, ya creo que la proporción es 75-25, y si no es más, puede ser un poquito más, pues nosotros necesitamos a esos campesinos que tengan una vida digna, que nos sigan produciendo alimentos, pero también bajo condiciones dignas, que no las tienen ahora. Si pudiera yo en estos 3 meses que llevo en la entidad sacar pecho por algo, sería por el tema de la infraestructura. Nosotros sabíamos que había muchas obras paralizadas por todo el país, pero no sabíamos ni dónde estaban, ni cuánto costaban, ni en qué municipio. Y empezamos una labor de reconstruir toda esa información y hoy la tenemos reconstruida. Entonces, pues, la buena noticia es que 100 obras que estaban ahí tiradas a sol y agua, que ya no se iban a terminar, que se llaman elefantes blancos, nosotros las vamos a revivir. Para este año ya tenemos prevista 34. Hemos reactivado 34 convenios. Estas obras se hacen entre los entes territoriales, en este caso alcaldías o gobernaciones, un contratista, nosotros como EPS, y a veces entran otros actores a formar parte de esos convenios. Entonces hemos tenido que reconstruirlos. Obviamente una obra paralizada hace 5 años tenía un costo en esa época, hoy vale más,
Entonces, terminarla nos exige cambiar los contratos. Y para eso hemos pedido un acompañamiento de la Contraloría. Ah, sí, no, y profe, por eso escribí hace poco que estaba enamorado de Prosperidad Social, de la entidad donde... Yo creo que uno no puede dar resultados si no hace las cosas con amor, con pasión, y aquí encontrar las condiciones para hacer las cosas con mucho ánimo y entusiasmo, y es la gratificación, es el rostro de la gente cuando recibe una obra, sobre todo si es una obra pequeña. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.